El modo más sabroso de estudiar la Biblia es cuando día a día nosotros nos sentamos a leerla, a meditarla, a tener familiaridad con la Biblia. Pero si uno quiere estudiarla más a profundo, es necesario que estudie lo que se llama la introducción general en los seminarios, en las universidades. Cuando se enseña Sagrada Escritura, se les hace estudiar la introducción general y después la introducción especial. La introducción general son los 4 tratados que hoy veremos rápidamente. Y la introducción especial es la pequeña introducción a cada libro, cada uno de los 73 libros que haremos mañana y pasado. Entonces, los 4 tratados de la introducción general, o sea, los temas comunes a los 73 libros de la Biblia. El primer tratado que uno estudia es el tratado de inspiración. O sea, ¿cómo yo sé que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo yo sé eso? Nosotros los católicos sabemos que es palabra de Dios porque la Iglesia me lo dice, la autoridad de la Iglesia. Los protestantes, por ejemplo, las sectas, ellos creen que es palabra de Dios en la práctica porque la recibieron de los católicos. Pero si uno les pregunta, ellos citan un texto de la Escritura de San Pablo, 2 Timoteo 3:16, y dice: toda Escritura es inspirada por Dios. Entonces ellos dicen que ahí está la prueba de que la Biblia es inspirada por Dios, que San Pablo dice que es inspirada por Dios. Pero el texto ese de San Pablo fue escrito en el año 67. El Apocalipsis fue escrito en el año 95. ¿Cómo yo sé que el Apocalipsis, San Pablo no se estaba refiriendo al Apocalipsis, no existía? El Evangelio de San Juan no existía cuando San Pablo escribió eso, la primera carta de San Juan no existía. O sea, en la Biblia, San Pablo ni nadie da una lista de libros diciendo estos 73 libros o 66, como dicen muchas sectas, estos son los libros inspirados por Dios. Y aun si lo dijese, no valdría ese testimonio. Porque ¿qué tal si hay otro libro que dice que también es palabra de Dios, como los hay, y no están dentro de la Biblia? Entonces, eso es lo que se llaman criterios internos. Mucha gente trata de probar que la Biblia es palabra de Dios basándose en los elementos internos de la Biblia. Por ejemplo, Lutero, que se separó de la Iglesia, sacerdote católico, y así dio inicio a las sectas protestantes, a los evangélicos. Él decía que la Biblia probaba por sí mismo que era inspirada si es que nos movía a Cristo. Que ese es un criterio interno. Si este libro me mueve a Cristo, entonces es inspirado. Acá hay un problema también, que muchos libros no hablan de Cristo directamente. Sí, indirectamente todo libro habla. O hay otros libros fuera de la Biblia que también nos mueven a Cristo. Entonces no vale ese argumento. Otro reformador o deformador, Calvino, decía que según el efecto que produce en mí, si es un buen efecto, es un libro inspirado por Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me pongo a leer las listas genealógicas en la Biblia?
A veces son listas larguísimas, por ejemplo, en el libro del Levítico, de las Crónicas. Efecto no produce en mi devoción. Entonces, ¿no sería inspirado eso? Al contrario, hay otros libros fuera de la Biblia que producen muy lindos efectos en mí. Entonces, tampoco vale ese argumento. Los criterios internos no valen para probar que la Biblia es inspirada. Necesitamos criterios externos, o sea, alguien fuera de la Biblia que me diga que la Biblia es palabra de Dios. Alguien que tenga la autoridad dada por Dios. Y acá tenemos dos criterios externos, uno remoto y otro próximo. El remoto es la tradición, o sea, los primeros cristianos. ¿Qué libros tenían por inspirado? Los apóstoles, ¿qué libros le entregaron a la iglesia? Ese es el criterio remoto. Pero el criterio próximo, que se llama el criterio seguro, es el magisterio de la iglesia. Cristo le dio a la iglesia autoridad para no equivocarse en cosas de fe y moral. Entonces, es la iglesia la que me puede decir, sí, este libro que leemos en la misa, que ustedes tienen en casa, es palabra de Dios. Y yo sé que la iglesia no se equivoca porque Dios la autorizó a ella. Entonces tenemos una seguridad total de que ese libro que tenemos en casa y que escuchamos en misa es palabra de Dios. Por eso San Agustín decía, el gran San Agustín, una mente superior, no creería en el Evangelio si no me determinase a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Yo no creería en los Evangelios si la Iglesia Católica no me lo dijese. Entonces, la Iglesia varias veces se definió, por ejemplo, en el Concilio de Florencia, en el año 1441, el Concilio de Trento, en el año 1546, y el Concilio Vaticano I, que es el que tiene la definición dogmática de que la Biblia es inspirada por Dios, en el año 1870. Después es muy bueno, los que estudian Sagrada Escritura, que lean las encíclicas bíblicas, la Providentissimus Deus, la Spiritus Paraclitos y la Divino Afflante Spiritu, escritos por distintos papas. El último gran documento que salió fue el del Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática Dei Verbum. Entonces, la Iglesia Católica siempre nos asegura de la inspiración. Ahora, ¿cómo fue esa inspiración? Porque algunos dicen que Dios les dictó, a ver cómo es, Señor, y fueron escribiendo la Biblia. No fue así, no es una dictación. Es una gracia de Dios, la inspiración es una gracia. Hay dos tipos de gracia. Está la gracia santificante, que es para mi provecho, y está la gracia carismática, que es para provecho de los demás. Por ejemplo, el fundador de mi congregación, el padre Carlos Vuela, él recibió una gracia carismática de fundar una congregación para el bien de la iglesia. También la inspiración bíblica es una gracia carismática, que no se la da para provecho del que está escribiendo, del agiógrafo, sino para provecho de toda la iglesia. Incluso muchos de los que escribieron la Biblia ni sabían que estaban inspirados, porque no es necesario que uno sepa que está inspirado por Dios escribiendo. Acuérdense que aquí hay dos autores, el principal y el secundario. Santo Tomás de Aquino dice que Dios usó al hombre como un instrumento. Usó todo el conocimiento que ese autor tenía, su imaginación, su memoria, sus dotes literarias, su personalidad. Dios no le estuvo dictando, sino que usó toda la humanidad de ese agiógrafo. Incluso elevó su mente, le dio más luz, más fuerza. Lo iluminó para que él escriba lo que Dios quería que sea escrito. Incluso le reforzó su voluntad para que tenga una fuerte voluntad de escribir aquello que pensaba. Por eso Dios respetó la libertad del hombre. No estuvo como hipnotizado el agiógrafo escribiendo. Fue libre, pero llevado por Dios en una altura más grande. Entonces, los pensamientos que puso el autor humano también son pensamientos divinos, principalmente son pensamientos divinos con cáscara humana.
Bajo esas letras se esconde el pensamiento de Dios. Por eso San Juan Crisóstomo decía, no se trata de simples palabras, sino que son palabras del Espíritu Santo. Dios se abajó al modo de hablar nuestro, pero para elevarnos al modo de pensar de Él. Fueron también inspirados, los hagiógrafos son los principales inspirados, pero también eran inspirados, participaban en la inspiración si había un secretario que estaba, el amanuense que se llama, que estaba poniendo por escrito lo que le dictaba el hagiógrafo. También están los secretarios o redactores. Por ejemplo, San Pablo se cree que para la carta a los hebreos le dijo a alguien, a un secretario, a un redactor, escribe esta carta con este tema, con esta estructura, y después el secretario puso también de su parte, también fue inspirado, pero principalmente, por ejemplo, la carta a los hebreos es de San Pablo, aunque no tenga el estilo de San Pablo, porque él le participó de su inspiración a un secretario. Y después hay algunos que adicionaron, metieron cosas también al texto, también fueron ellos inspirados. ¿Qué se sigue de que la Biblia sea inspirada? 4 cosas muy importantes, de que la Biblia es una, no se la puede separar porque tiene un único autor. Segundo, que la Biblia dice la verdad. Hace un tiempo muchos científicos o descubrimientos científicos, arqueológicos, parecían poner la Biblia en ridículo, como que la Biblia se equivocó en datos históricos, arqueológicos, científicos, pero con el tiempo se descubrió que no era así. Y es imposible que la Biblia erre, porque Dios, que es el autor de la naturaleza, también es el autor de la Biblia. No va a haber contradicción en Dios. Él siempre dice la verdad. Tercer consecuencia de que la Biblia sea inspirada, es santa. Dios no nos da la Biblia para que nos volvamos más eruditos acerca del curso del sol, de la luna, como dice San Agustín. Él no quiere hacernos matemáticos, científicos. Él quiere que nosotros encontremos ahí lo que tenemos que practicar y lo que debemos evitar. O sea, la Biblia es santa y busca nuestra santidad. Y la cuarta característica es que la Biblia es perenne. Nosotros envejecemos y morimos, la Biblia no. Su mensaje, aunque fue escrito tan antiguamente, siempre es actual. Se dirige a la persona de hoy. Y nosotros vamos a morir y nuestros hijos, nietos van a leer la Biblia y ese mensaje va a ser actual. Siempre la Biblia se actualiza, se inculturiza en la vida de las personas. Bueno, ese es el primer tratado de inspiración. Después ustedes tienen que estudiar el tratado del canon bíblico, o sea, yo sé que la Biblia es inspirada, pero ¿cómo yo sé que son estos 73? ¿Por qué no son 66 como dicen las sectas? O más, o menos. Hay otros libros que también claman ser evangelios. ¿Por qué solo 73? ¿Cómo la Iglesia hizo esa lista, ese canon bíblico? También aquí hay 2 criterios. Un remoto, que es la tradición. Hay que ver la Iglesia antigua qué libros usaba. Los santos padres qué libros usaban. La liturgia, las primeras misas, qué libros se usaban. Pero el criterio próximo es siempre el magisterio de la Iglesia. ¿Qué dice la autoridad de la Iglesia? ¿Cuáles son los libros inspirados? Y ustedes habrán escuchado hablar de los famosos libros protocanónicos y deuterocanónicos. O sea, los protocanónicos fueron los libros de la Biblia que desde el principio en todas las iglesias que se iban creando se aceptaban. Pero hubo otros que no se aceptaron de una, y a eso se les llama deuterocanónicos. Por ejemplo, el Apocalipsis. En algunas iglesias católicas se aceptaba al principio, en otras no se conocía, no se estaba seguro de que realmente fuera escrita por el apóstol San Juan. Entonces hubo un tiempo de duda sobre algunos libros. En la práctica son
7 libros del Antiguo Testamento y 7 del Nuevo Testamento que se llaman deuterocanónicos, que al principio no se usaban en todas las iglesias. Pero después la Iglesia Católica, el magisterio va a decir no, estos 14 libros también son inspirados, vayan dentro del canon bíblico. Aunque los judíos todavía consideran a estos 7 libros del Antiguo Testamento como falsos, ¿no? Y las sectas, también los protestantes en general, no aceptan los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Los llaman apócrifos, mal llamados. Los libros apócrifos significa oculto, escondido. Son aquellos libros que nunca fueron reconocidos por la Iglesia como inspirados, pero tienen cierto valor. Por ejemplo, hay libros apócrifos de los cuales nosotros aprendimos los nombres de los papas de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, cómo la Virgen a los 3 años se fue al templo a vivir, etc. Tienen cierto valor, pero son apócrifos, no son reconocidos por la Iglesia. Y después están los ágrafa, o sea, ágrafa significa no escrito, son dichos que se le atribuyen a Jesús, pero que no están en los evangelios. Por ejemplo, San Pablo en Hechos 20:35 dice que Jesús dijo: hay mayor felicidad en dar que en recibir. Y si lo dice San Pablo es que porque Cristo lo ha dicho. Son frases sueltas de Cristo que aparecen en distintos libros, en los Santos Padres, en los apócrifos, en la liturgia, pero no son tan ciertos si Jesús los dijo o no, son los ágrafa. Después en ese tratado ustedes estudiarán también cómo se fue formando, la Iglesia fue investigando qué libro pertenecía, qué libro no pertenecía al canon. Lo más importante, las decisiones de la Iglesia, el concilio de Hipona, el concilio tercero y cuarto de Cartago, que fueron por los años 300 y 400. San Agustín, por ejemplo, estuvo en uno de esos concilios. Ellos dictaron la lista de los libros que hay que ser recibidos. La carta del Papa San Inocencio I en el año 400, el sínodo griego en el año 600, el concilio de Florencia en el 1400 y principalmente el concilio de Trento dio la definición dogmática con la lista de los libros, porque estaban las sectas, los protestantes, que decían que no son 73, que son 66. Entonces el concilio de Trento se reunió y zanjó la cuestión. Son 73 y hay que creer eso por inspiración divina, ¿no? La Iglesia no se puede equivocar. Por eso podemos estar tranquilos de tener la lista correcta. Y aquí viene el tercer tratado. ¿Cómo yo sé que el texto original escrito hace miles de años es el mismo que yo tengo en mi Biblia? ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo llegó sin error? Porque de hecho, acuérdense que antes no había fotocopiadoras a mano, y son miles de páginas, y a mano el ser humano se equivoca. Uno cuando va copiando algo, hasta tipeando en la computadora, no se equivoca, se le pasan palabras, frases. ¿Cómo yo sé que no vino alguien y añadió, cortó? No hay nada que temer, nos enseña este tratado del texto bíblico. El contenido está a salvo. Dios cuidó, y eso se puede probar científicamente, Dios cuidó, vigiló para que los errores humanos no deformasen el texto de la Biblia, porque Dios quería que la Biblia llegase a nosotros. Eso sí, los textos originales, que se les llaman los textos autógrafos, no existen, se perdieron, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento se perdieron, porque eran escritos en papiros, cosas que se rompen con el tiempo. Pero sí tenemos copias. Por ejemplo, las copias se llaman los apógrafos, las copias en el mismo idioma. Por ejemplo, la Biblia fue escrita en hebreo, en griego y un poco en arameo. Cuando las copias eran en el mismo idioma se llaman apógrafos. Del Antiguo Testamento, por ejemplo, el apógrafo más antiguo son del siglo 2 y 3 a.C., que se llama el pequeño papiro de Nash.
donde hay una parte del Decálogo, de los 10 mandamientos, y de la Shema, ¿no? Deuteronomio 6, ¿no? Y hay otros documentos encontrados en las cuevas de Qumran. Esos son los autógrafos más antiguos, ¿no? Y después están las versiones. Las versiones son copias de la Biblia en otro idioma. Ustedes habrán escuchado hablar de la versión de los 70, porque había judíos que ya no hablaban hebreo ni arameo, vivían en Egipto, hablaban griego, que era la lengua del momento. Entonces, como allí estaba la gran biblioteca de Alejandría, los encargados de la biblioteca pidieron a Jerusalén que enviasen traductores, que tradujesen las leyes de los judíos eran muy importantes en Alejandría en esa época, las tradujesen al griego. Entonces dice la tradición que enviaron 72 doctores de Jerusalén y un códice, un escrito antiguo en hebreo de la Biblia, y la tradujeron al griego. Y eso es lo que se llama la versión de los 70, o sea, fueron en realidad 72 traductores que en 72 días tradujeron la Biblia. Otra versión importante es la Peshita, que es una versión en idioma sirio. Bueno, eso respecto al antiguo. Respecto al nuevo, como dijimos, los originales no están, pero tenemos apógrafos, o sea, copias griegas antiquísimas. Bueno, las más antiguas son del siglo II y III. Hay 3 códices: el Códice Vaticano, que está en la Biblioteca Vaticana, el Códice Sinaítico, que fue descubierto en el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, donde Moisés escribió la ley, ¿no? Que está en el Museo Británico, y el Códice Alejandrino, que estaba en Alejandría, en Egipto, pero hoy está en el Museo Británico, ¿no? Que fue escrito en el siglo V. Esos son los códices más antiguos. Sin embargo, hace poco, en Qumran, en esas cuevas, se encontró un pequeño papiro, pequeñito, pero que es el más antiguo hasta ahora, del Evangelio de San Marcos, del capítulo 6, versículos 52 y 53. Se le llama el 7Q5. Esos son los apógrafos, las copias en los idiomas originales. Y después están las copias o traducciones en otros idiomas, que se llaman las versiones. Ahí está la Vulgata, la Biblia que San Jerónimo tradujo al latín. Solamente trabajando en el Antiguo Testamento, corrigiendo y traduciendo algunas partes, se tardó 15 años. Finalmente, en este tratado también uno se pregunta, ¿y qué hay con las variantes? Porque entre todas estas copias, manuscritos, que son miles y miles, hay diferencias, hay miles de diferencias. Sin embargo, los estudiosos han encontrado que las diferencias más importantes solo son 200. Y de esas 200, 15 solamente tienen una cierta importancia, pero que esas se pueden resolver verificando en otros textos de la Biblia. Entonces, podemos estar seguros, como nos asegura la Iglesia y los estudiosos, de que tenemos el texto original. Y el último tratado es el de hermenéutica bíblica, ¿no? Todos estos tratados, miren, son abstractos, son áridos de estudiar, pero hay que hacerlo. Y el de hermenéutica bíblica es muy importante porque hay gente que dice, tú abre tu Biblia y entiéndela como tú quieras, que el Espíritu Santo te diga a ti cómo entenderla. Cuidado, entender la Biblia no es nada fácil. Si ustedes mismos leen en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el escriba Esdras, en el libro de Esdras 8, dicen que Esdras le leía la palabra de Dios al pueblo de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran las Escrituras. O sea, la gente necesitaba que alguien, una autoridad de Israel, les interpretara la Escritura. No basta con escucharla, ya la entiendo perfectamente. No.
Todo el pueblo lloraba al oír las palabras de Dios, porque habían comprendido las palabras que se les habían enseñado. Por eso la Iglesia tiene que no solamente dar la Biblia, sino interpretarla. Incluso dice este libro de Esdras, dice, el segundo día, los cabezas de las familias, los sacerdotes, los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para comprender las palabras de la ley. O sea, no es toma una copia de la Biblia y que cada uno la lee en su casa. Se reunieron con Esdras, explícanos qué significa este texto, porque no es fácil entender la Biblia en muchas partes. Por eso la Iglesia da las leyes, tiene que dar las leyes para interpretar. Y aquí este tratado de hermenéutica se divide en tres, y esto es lo último: la noemática, la heurística y la proforística. Son nombres raros. La noemática trata sobre los sentidos bíblicos. Por ejemplo, si yo leo Levítico 26:1, no erijáis imágenes, tengo que ver qué quiere decir el autor, porque si yo lo entiendo así a primera, no erijáis imágenes, entonces no podríamos hacer estatuas de los próceres, no podríamos sacarnos una foto, no podríamos tener el dólar con una imagen. ¿Qué es lo que quiso? ¿Cuál es el sentido de ese texto? Eso es la noemática, estudiar el sentido del texto. El sentido de no erijáis imágenes es no le rindan homenaje a una imagen como si fuera Dios. Por eso nosotros tenemos imágenes, porque no las honramos como si fueran Dios, a la imagen de la Virgen ni de los santos. Por eso no violamos el sentido de este mandato. Y incluso en los sentidos está el sentido literal y el sentido espiritual. No es tan fácil de entender. El maná. El sentido literal es que fue un pan que cayó del cielo hace mucho tiempo, durante los 40 años de Israel en el desierto. Pero también tiene un sentido espiritual, que eso no lo conocían en ese momento los judíos, y que Cristo lo va a decir en Juan 6. Dios les dio el maná, pero ahora yo soy el maná, mi cuerpo y mi sangre, la Eucaristía. Ese es el sentido espiritual del maná. Fíjense, hay cosas que tienen sentido literal y a la vez también tienen un sentido espiritual. Incluso en el sentido literal está el sentido más evidente, que es el sentido literal estrictamente dicho, y también está el sentido literal pleno, que solamente Dios conoce y que el geógrafo al menos no lo captaba en su amplitud. Todo eso hay que estudiar. Y los sentidos espirituales, y ahí hay que rezar para que Dios nos abra la mente, porque hay tres tipos de sentidos espirituales. El típico o alegórico, o sea, todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era imagen de lo que en el Nuevo Testamento se iba a dar. Por ejemplo, Israel fue imagen de lo que Cristo iba a ser, ¿no? La vida de Cristo. Otro sentido espiritual, el moral o tropológico. Todo lo que se nos enseña en la Biblia es para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida. Por eso, en Cuaresma nosotros, siguiendo la Biblia los 40 años en el desierto, nosotros hacemos 40 días de ayuno para cambiar nuestra vida. Y el sentido anagógico, o sea, el que tiene que ver con la gloria futura. Por ejemplo, Jerusalén significa la Jerusalén celeste, cuando la iglesia ya sea transformada. Fíjense, hay 4 sentidos, el literal y 3 sentidos espirituales, aunque no todos los textos tienen los 4 sentidos. Por eso, como decía San Efrén, aunque uno lea la Biblia, muchas veces, siempre va a estar encontrando algo nuevo, dice él, pues en muchas de sus frases hay muchos sentidos diferentes. Por eso la Biblia nunca cansa, siempre es nueva. La heurística son los principios generales ahora para interpretar la Escritura. 2 principios, dice el Vaticano II, en la Dei Verbum 12,
que Dios habla en lenguaje humano. Por eso lean la Biblia siguiendo los géneros literarios, especialmente, que hay 7 géneros literarios. La fábula, aunque en la Biblia hay 2 fábulas nada más, la novela histórica, por ejemplo, Tobías, Ruth, son sucesos reales, pero que están puestos en forma de poesía, ¿no? Las meditaciones religiosas, por ejemplo, el libro de la sabiduría, el Eclesiastés, el libro de Job, es un gran poema teológico de un hecho real, ¿no? Las parábolas. Y después, los libros históricos, el género histórico, los evangelios son históricos, ¿no? Los libros rituales, legislativos, como el Deuteronomio, y los libros proféticos. Son distintos géneros literarios. Entonces hay que saber leer cada libro respetando su género literario. Y el segundo principio de la heurística es que hay que leer la Biblia en el espíritu en que fue escrita. En el espíritu. O sea, 3 cosas. Hay que leer con fe. Solo el que posee la fe puede entender la Biblia. El que no la puede leer, no la va a entender. Rectitud moral. Si yo vivo una vida de gracia, voy a comprender la palabra de Dios. La humildad. Porque hay cosas aquí que me exceden mi mente y también yo tengo que aprender de los que antes que yo estudiaron la Biblia. Tengo que ser muy humilde. Tercero, una vida de oración. Si yo no rezo, la Biblia no se me va a abrir. Y hay 3 criterios que se vinculan con estos principios. En la Biblia hay unidad. Si yo encuentro una cosa y en la Biblia encuentro otra que parece contraria, esa contradicción es aparente. Tengo que ver cómo se armonizan, porque no puede ser que la Biblia se contradiga a sí misma. Es el Espíritu Santo que está hablando, un solo autor. Tengo que leer la Biblia también en unión con la tradición de la Iglesia, a ver cómo lo entendieron los cristianos por 2000 años a la Biblia. No puede ser que venga alguien como Lutero o cualquiera que diga, no, todos los 1500 años anteriores la han interpretado mal a la Biblia. Yo sé cómo se interpreta correctamente. Por favor. Y hay que tener en cuenta la analogía de la fe. O sea, la Biblia, las verdades de la Biblia tienen que estar en armonía con lo que nosotros ya hemos aprendido en la Iglesia, en el catecismo, por ejemplo. No puede haber oposición entre lo que dice la Biblia y lo que enseñó el magisterio, la tradición. Por eso, si quieren comprender la Biblia, también estudien el catecismo de la Iglesia Católica. Y lo último, y con esto terminamos, la proforística. O sea, la Iglesia también tiene que dar normas de cómo exponer la palabra de Dios. Que hay 2 modos de exponerla, un modo científico, o sea, comentarios bíblicos, traducciones de la Biblia, tratados de teología bíblica, que la Iglesia tiene que estar ahí pendiente de qué traducción se hace, etc. Y la exposición pastoral, por ejemplo, en la liturgia. Yo ahora estoy poniendo la palabra de Dios, cada misa se explica la palabra de Dios. Esa es la exposición pastoral. En la catequesis los catequistas exponen la palabra de Dios. El apostolado bíblico que se hace, por ejemplo, por internet o en las semanas bíblicas en las parroquias, etc. Eso es lo que se llama la proforística. La Iglesia da las normas y guía en cómo se expone la palabra de Dios. Termino diciendo, si uno quiere estudiar a fondo la Biblia, tiene que tener en cuenta todas estas verdades. Pero el modo más sabroso de estudiar la Biblia, que ustedes la abran, la lean, la mediten en casa o en la misa, que se hagan amigos de la palabra de Dios. Que la Virgencita nos ayude para que nunca erremos, que el diablo no nos haga malinterpretar la palabra de Dios. Benedictum verbum quod incarnatum est
ex Maria,